De nuestro sílabo, hoy día vamos a hablar de EPOC, que es una enfermedad bastante importante. Reiterarles, muchachos, que tomen atención siempre a las clases teóricas. No es alentador las notas que tienen en el primer aporte, más del 50% no ha aprobado, pese a ser un examen bastante sencillo, con preguntas grandes, nada rebuscado, preguntas que hemos hablado en las clases teóricas y se ha hecho hincapié en las clases teóricas, pero por lo visto no ha habido la atención adecuada. Entonces, solo les insto, muchachos, a que estudien, porque si no, NEMO va a ser una de las materias más que se lleven. ¿Ok? Bien, entonces vamos a hablar de EPOC. ¿Qué es el EPOC? El EPOC es una enfermedad de prevenible, es una enfermedad prevenible que se va a caracterizar básicamente por la inflamación de la vía aérea de forma crónica, que lo que va a causar es la limitación del flujo aéreo de forma irreversible, ¿no? Es una enfermedad común, prevenible, tratable, que se va a caracterizar por síntomas persistentes, ¿no? Y que usualmente se produce por la exposición significativa en el tiempo de partículas tóxicas o gases nocivos que deterioran el epitelio bronquial, el epitelio ciliado, el tejido ciliado, ¿no es cierto?, de los bronquios, que van a condicionar definitivamente la cesación o limitación del flujo aéreo. Hay dos tipos de formas de EPOC. Uno va a ser el enfisema pulmonar, que este va a tener una característica particular, va a producir básicamente en términos anatómicos una alteración de la arquitectura bronquial, sobre todo a nivel alveolar, va a producir destrucción y ensanchamiento de los alvéolos pulmonares. Y existe una segunda forma, que es el bronquítico crónico, que es aquel que se define o que va a presentar tos crónica por más de 3 meses en los últimos 2 años, y en la cual se va a ver alteración de la vía respiratoria fina, en el que los bronquios van a tener algún tipo de alteración, sobre todo va a haber una estrechez de la zona bronquiolar, ¿no? Ambos cuadros van a presentar lo fundamental de esta patología, que es la obstrucción prolongada del flujo aéreo. Y no se olviden esto de forma irreversible. Eso nos dice EPOC y nos dice GES-EPOC. El EPOC es una enfermedad con una tasa de mortalidad bastante alta. Hasta los años 90 estaba dentro, si bien estaba dentro de los 10 patologías con alta incidencia, estaba en el grupo 6 aproximadamente, después de cardiopatías isquémicas, enfermedades cerebrovasculares, infecciones respiratorias, etcétera. A partir del año 2020 se coloca en una zona bastante peligrosa porque aumenta su incidencia de mortalidad y la coloca dentro de los 5 primeras causas de mortalidad a nivel mundial. De ahí su importancia, ¿no? Aproximadamente 3.23 millones se reportaron en la época más alta, el 2019, entonces es una enfermedad a la cual hay que tener en cuenta. En cuanto a la epidemiología a nivel latinoamericano, ha habido varios estudios que han podido desarrollar esta enfermedad o esta patología o han podido narrar esta patología. Uno de ellos el estudio Platino y el estudio Precocol, ¿no? En lo cual podemos ver en Colombia, en Uruguay y en Chile, sobre todo, que se evidenció pues mayor tasa de incidencia de estos casos. Como podemos ver, tanto Chile, Brasil, Uruguay y parte de Venezuela tienen una incidencia por encima del 15% en comparación a Perú o Colombia. Este estudio en Colombia y en Chile, fundamentalmente el grupo platino, donde ve una incidencia de 8 o 9% aproximadamente. ¿Y esto a qué se debe? A que estos países de Latinoamérica tienen un mayor consumo o incidencia de hábito tabáquico. Pero en nuestro medio no es esa la causa fundamental. ¿Qué es lo que dice la incidencia en un reporte del año 2023 en cuanto a la incidencia de consumo de tabaco? Vemos que Chile tiene un porcentaje más alto, casi el
16%, Colombia, México con 8 o 9% y Perú más bajo, un 6%, dado que la incidencia en nuestro país no es tan alta como en estos otros países que hemos mencionado anteriormente. Aproximadamente, si lo extrapolamos al orbe nacional, vemos que más incidencia de tabaco de ese 16% de ese 6% que hemos mencionado anteriormente, el 26% más es en Lima, en la capital, en comparación a provincias que se fuma un poco menos, ¿no? Un poquito más del 15%, 17% para ser más exacto, según la última data del Ministerio de Salud. Entonces, hay definiciones que tenemos que tenerlas claramente en patologías de limitación de flujo aéreo. Y en estas tienen que estar claramente las dos definidas, bronquitis crónica y enfisema pulmonar. ¿Qué encontramos o qué sabemos o qué es la bronquitis crónica? Es una tos productiva crónica durante 3 meses, como lo mencionaba al principio, en cada uno de 2 años sucesivos, en un paciente que se ha excluido otras causas, por ejemplo, bronquiectasias. Los fumadores actuales y anteriores han aumentado la concentración de mucina en la vía respiratoria, ojo, el paciente con hábito tabáquico, sobre todo aquellos que han presentado enzimas MUC5AC y MUC5C5B, en comparación con los que nunca han fumado, y este le da una predisposición. El enfisema pulmonar es básicamente se va a describir como los cambios estructurales asociados a EPOC, que van a incluir agrandamiento anormal y permanente de los espacios aéreos, distales a los bronquiolos terminales, que acompaña básicamente con destrucción de las paredes del espacio aéreo, ¿no? Sin un patrón fibrótico. Existen algunos tipos de enfisema que los vamos a ver más adelante, como el acinar, el proximal, el paracinar y el acinar distal, ¿no? Como concepto. El asma, lo hemos hablado la anterior semana, es el trastorno inflamatorio crónico de vía respiratoria en el que desempeñan un papel muchas células y elementos celulares. Esta inflamación se va a producir básicamente con episodios repetitivos de sibilancias, dificultad respiratoria, opresión de pecho y tos. La diferencia con el EPOC es de que en el EPOC no hay sibilancias o broncoespasmo, salvo que estemos frente a un cuadro de exacerbación. ¿Cuáles son las causas? Si bien a nivel mundial el tabaquismo o el hábito tabáquico es el principal factor de riesgo para tener esta enfermedad, en nuestro medio hemos visto que la incidencia es muy baja. Hemos visto de un 6 a 7% aproximadamente. El EPOC es el resultado de una interacción compleja, como mencionábamos, de la exposición frecuente por años, por bastante tiempo, acumulativa, a largo plazo, de gases, partículas tóxicas, partículas nocivas, combinado con factores del individuo en componente genético como deficiencia de alfa-1 antitripsina o presencia de metaloproteasa 12, que van a producir esta patología desde el punto de vista genético. Estas, a su vez, van a producir cuadros de hiperreactividad de la vía aérea, pobre crecimiento pulmonar durante la infancia y definitivamente la progresión de la enfermedad, sobre todo la del enfisematoso. Entonces, los principales factores o causas van a ser el humo de cigarrillo, la contaminación de aire en espacios cerrados, la exposición ocupacional, los factores genéticos que hemos mencionado, metaloproteasas y alfa-1 antitripsina, edad y sexo, el punto de corte es 40 años, crecimiento y desarrollo pulmonar prematuro, ¿no? O inadecuado, estatus socioeconómico, bronquitis crónica, añadido o asociado a patologías previas como asma o hiperactividad de vías aéreas e infecciones respiratorias recurrentes. En nuestro medio no hay incidencia alta de tabaco, pero sí tenemos exposición a un combustible que es muy utilizado en la zona altoandina. Me refiero a la biomasa o exposición de biomasa. ¿Y qué es la biomasa? Es la formación de elementos tóxicos secundario a la combustión de material orgánico. Por eso ahí entra el humo de leña, el carbón o el estiércol de vaca, que es la bosta, que se utiliza como combustible en nuestras regiones, ¿no?
Esto es lo que hemos mencionado al principio, ¿no? Hay campos que nos dice GOL 2023-24, nos habla de que hay componentes genéticos, deficiencia de 1-alfa-antitripsina, puede haber otra alteración genética como deficiencia de las metaloproteasas, sobre todo 12, MMP12, ¿no? Hay eventos de prematuridad, ahí incluye prematuridad, bajo peso de nacimiento, la exposición a cigarrillo, ¿no es cierto? Ya sea de forma activa o pasiva o intraútero. Ojo, acá el uso del vaping o el cigarrillo electrónico, el uso de marihuana o cannabis, exposición a biomasa, como ya lo hemos mencionado, la polución, contaminación ambiental, pacientes con patologías asociadas como infecciones recurrentes de vías respiratorias, tuberculosis, pacientes VIH y antecedente asmático son los principales factores de riesgo para en el futuro desarrollar EPOC. Hemos mencionado los factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo más podemos tener? Fibrosis quística, síndrome de inmunodeficiencia primaria, como el síndrome de cilio inmóvil, alteraciones del tejido conjuntivo, ¿no? Fundamentalmente. Entonces, hay dos tipos, aquel que llamamos el soplador rosado y el enfisematoso. El rosado es el enfisematoso, ¿no? Asténico, soplador rosado, tiene una disnea grave, la tos es mínima, el esputo generalmente no tiene el enfisematoso esputo, infecciones no son frecuentes, en los rayos de tórax generalmente es un tórax hiperinsuflado, hipoxemia es leve, ¿no? ¿Hay asociación con hipertensión pulmonar? Generalmente no. A nivel de pruebas de función pulmonar está aumentado la capacidad pulmonar total, el volumen residual también está aumentado y la difusión se encuentra disminuida en el DLSO. Estamos hablando del enfisematoso. El bronquítico crónico también lo conocemos como el congestivo azulado o pícnico cianótico abogatado, ¿no? Donde la disnea es leve, más es el enfisematoso, la tos es leve, pero hay una particularidad, sí tiene presencia de moco o flema, ¿ok? Las infecciones en este tipo de pacientes son recurrentes. En los rayos de tórax vamos a ver una trama broncopulmonar marcada, hay hipoxemia de forma más grave, más marcada, hay retención y poliglobulia de CO2, sí, en el bronquítico crónico, ojo, estos estigmas son muy, muy importantes diferenciarlos. La capacidad pulmonar total por prueba de función pulmonar es normal, el volumen residual está poco aumentado y la difusión está normal o poco disminuida. Son deficiencias interesantes que deben de conocer en cuanto a la difusión, disminuida en el enfisematoso y normal en el bronquítico crónico. Es importante que ustedes tengan conocimiento de cuál es el índice tabáquico o PAGIER. Y el índice tabáquico lo resolvemos de la siguiente manera. Es el número de cigarrillos fumados por día por los años entre 20 y se nos va a dar un valor. Grado leve, índice tabáquico leve, es aquel que fuma menos de 5 paquetes año. Moderado, entre 5 y 15 paquetes año. Y severo, más de 15, o fumador pesado también lo llamamos, más de 15 paquetes año, que lógicamente que hace que el factor de riesgo para tener EPOC y cáncer pulmonar sea más del 10 veces el factor normal, ¿no? Tenemos otra fórmula que es muy importante, sobre todo para nuestra población, que es el índice de humo de leña. Y el índice de humo de leña nos sirve fundamentalmente ¿para qué? Para identificar un factor real. ¿Y cuál es la fórmula? Horas de exposición al humo de leña, definitivamente por los años de exposición. Horas al día por los años. Y si este valor nos da mayor a 200, nos indica que hay alta probabilidad de que este paciente pueda padecer en el futuro de EPOC. No olvidemos que el punto de corte para el índice de humo de leña es 200 horas y para ya dar un factor de riesgo positivo para EPOC con el índice tabáquico es mayor a 10 PAGIER, ¿no? 10 paquetes año.
Dentro de los fenotipos, nunca se olviden de eso. El rosado siempre es el enfisematoso, más delgado, longilíneo, tórax alargado. Y el bronquítico crónico es el azul, el abotagado, ¿no? El que tose, el que produce flema constantemente y el que tiene tos con expectoración por más de 3 meses en 2 años consecutivos. Entonces, esta es una nueva lámina que les traigo para identificar claramente, ¿no? A un paciente enfisematoso o bronquítico crónico. Entonces, resumiendo las patologías que pudiesen causar el EPOC, hay que tener en cuenta que el bronquítico es aquel que produce bastante moco en vía aérea principal, tiene tos más de 3 meses en 2 años consecutivos. El enfisematoso va a haber destrucción de las paredes alveolares, ensanchamiento anormal de los espacios aéreos, pérdida lógicamente de elasticidad pulmonar, deterioro del intercambio gaseoso y obstrucción de la vía aérea. Dentro de los genéticos, obstrucción de la vía aérea pequeña con inflamación y fibrosis en estos pacientes con bronquiolitis obstructiva. Todos estos elementos van a condicionar EPOC, o van a ser formas de presentación del EPOC. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología del EPOC? Necesariamente tiene que haber exposición a un tóxico en el tiempo. Entonces, el humo de cigarrillo o biomasa que va a producir deterioro, atrofia de nuestras células epiteliales ciliadas, ¿no? Nuestro epitelio ciliado, pseudoestratificado, se va a alterar. A su vez, al haber una inflamación a nivel de las células ciliadas, que es el primer elemento de defensa, va a estimular la activación de macrófagos, va a activar nuestra cascada inflamatoria con los linfocitos CD8, nuestras interleucinas 8, factor necrosis tumoral. Estos a su vez estimulan la presencia de neutrófilos. Hay disminución de oxígeno por este procedimiento o este proceso, que es lo que va a hacer activación de las proteasas, alteración en la mitosis celular a nivel de pared bronquial, produciendo aumento de producción de fibroblastos que van a producir proliferación de tejido conectivo y fibrosis incipiente. Estos van a producir estados de fibrosis, de hipersecreción de moco, por ende la bronquitis crónica, proteólisis celular con destrucción de parénquima, por ende el enfisema pulmonar, y la fibrosis va a condicionar un cuadro de bronquiolitis obstructiva como parte del proceso tóxico de este ciclo biológico. Entonces, los cambios que se van a generar en cuanto a la evolución de la enfermedad desde el punto de vista fisiopatológico son los siguientes. A nivel de vías respiratorias de calibre grueso, va a haber agrandamiento de las células mucosas, hiperplasia de las células caliciformes, se va a extender a todo el árbol bronquial que limita la acción limpiadora mucociliar, va a haber aumento de la producción de la elastasa de los neutrófilos, que va a ser un secretor mucho más potente de moco. A nivel de vías aéreas de menor calibre o vías aéreas finas, vamos a ver una metaplasia de las células caliciformes con sustitución de células clara, que básicamente es el factor tensoactivo, ¿no? Va a haber hipertrofia de los músculos de la fibra lisa, va a haber bronquiolitis con infiltración de células mononucleares que van a destruirse por proteólisis de las fibras elásticas, hay destrucción estructural, y al nivel parenquimal se va a producir el famoso enfisema pulmonar, donde hay destrucción o donde va a haber destrucción de los espacios de intercambio gaseoso, bronquiolos respiratorios, conductos alveolares y alveolos. Los espacios destruidos coalescen o colapsan, los macrófagos se acumulan en los bronquiolos terminales y por ende hay mayor cantidad a nivel de líquido bronquioalveolar. Más del 95% va a ser presencia de macrófagos y linfocitos T. Y en fumadores va a disminuir estas células lógicamente en 1 a 2%. Entonces desarrollemos parte a parte cada elemento. Cuando hablamos de bronquitis crónica, hablamos netamente de moco abundante sobre la superficie luminal de los bronquios. Va a haber una hiperplasia de células caliciformes. Va a haber atrofia epitelial, más metaplasia escamosa focal, ¿no? Alteración básicamente del epitelio ciliado, que son las vellosidades que se encuentran en el árbol bronquial. Va a haber, por ende, inflamación de la mucosa, músculo liso y glándulas submucosas. Va a haber una degeneración a ese nivel y se va a producir la disminución del lumen. Como podemos ver,
hay aumento de la musculatura lisa, bronquial, hay mayor cantidad de moco, como podemos ver acá, hay hiperplasia de células caliciformes y metaplasia escamosa a nivel de lumen bronquial, va a haber inflamación con fibrosis, presencia de macrófagos a los TSD4, fibroblastos, miofibroblastos, ¿no? Hipertrofia de glándulas de la submucosa bronquial e hipertrofia del músculo liso, que al final va a producir degeneración del cartílago y limitación del flujo aéreo. Este es un bronquio normal, el que ven en la parte superior, y ven cómo el lumen bronquial disminuye fundamentalmente, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta. Un segundito, por favor. Listo. En cuanto a la bronquiolitis obstructiva, que hemos visto que es una complicación, va a haber un epitelio con metaplasia de células caliciformes, ¿no? Una degeneración a nivel de epitelio, hay colapso de la luz con mayor cantidad de moco, hay sustitución de la capa normal del surfactante o células clara por moco, elevación de la tensión superficial a nivel de pared bronquial. ¿Y cómo se visualiza esta lesión estructural? Miren cómo es el bronquiolo normal. Eso se produce, la bronquiolitis obliterante se produce a nivel del bronquiolo, como su nombre lo indica, de una pared regular conformada por músculo liso, células caliciformes, a una degeneración con colapso de luz del lumen bronquial a nivel bronquiolar, perdón, con mayor cantidad de moco, lógicamente, metaplasia de células caliciformes, por ende hipertrofia del músculo liso e inflamación con proliferación de células fibroblásticas y pérdida de las fijaciones alveolares, ¿no? Como ustedes pueden ver, un lumen bastante abierto y un lumen bastante obstruido que se produce a complicación de esta exposición en la bronquiolitis obliterante. Y el enfisema, que viene a ser dentro de los dos grandes fenotipos que tiene el EPOC, de los más importantes y de los más severos. Hay que considerar que hay tres tipos fundamentales de enfisema y tienen alguna particularidad dependiendo de la ubicación, cómo se presenten. Por ejemplo, el centro acinar va a estar localizado, lógicamente que es central, en el bronquiolo respiratorio, pero va a tener una característica de estar localizado en los campos superiores pulmonares y usualmente está relacionado al tabaco y a la edad avanzada. El centro acinar. El pan acinar generalmente es uniforme, normalmente este se encuentra en los campos inferiores. La causa frecuente en este puede haber componente genético, deficiencia de 1-alfa-antitripsina, a veces focal en ancianos y fumadores, asociado a enfisema centroacinar en lóbulos superiores. Podría haber una correlación también con presencia de no solo enfisema panacinar, sino centroacinar, pero su predicción necesariamente es lóbulos inferiores o campos inferiores. El enfisema acinoso distal o paraseptal, generalmente es distal, como su nombre lo indica, se halla en tabiques alveolares, ductos alveolares y alveolos. Usualmente se encuentra en espacios subpleurales, en campos superiores, ojo, superiores, y podría presentarse en pacientes jóvenes, pacientes que tengan neumotórax espontáneos por rotura de bulas o bleps apicales, y donde el flujo aéreo usualmente está conservado. Entonces, estos son los tres tipos de presentación de enfisema que se van a presentar. Entonces, el enfisema centrolobular, causa más frecuente inducida por tabaquismo, ojo, enfisema centrolobular, ocurre con más frecuencia en los campos pulmonares superiores o en enfermedades leves. En fases avanzadas, las lesiones son más difusas e implican también la destrucción del lecho capilar o vascular. El pan acinar, normalmente en pacientes con trastorno genético, por deficiencia de alfa-1 antitripsina, se extiende por todo el acino e implica la dilatación y destrucción de los conductos y sacos alveolares, sobre todo en zonas distales de los bronquiolos respiratorios, afecta a regiones pulmonares inferiores. A nivel macroscópico, el enfisema lo vemos de la siguiente manera: un bronquio normal,
Miren cómo es la distribución segmentaria anatópica de los bronquiolos y alvéolos. Esto sería en la zona del saco alveolar, donde se encuentra el lobulillo secundario, ¿no? Vemos cómo es la diferenciación entre el lóbulo secundario, el lobulillo primario y el acino respiratorio. Vemos que en el enfisema centrolobulillar ya empieza a haber alteraciones en la arquitectura, y hay destrucción de la arquitectura de los sacos alveolares a nivel bronquiolar y alveolar. Hay confluencia de los alvéolos entre los bronquiolos respiratorios, como podemos ver en la imagen. Se produce la famosa bronquiolitis obstructiva por degeneración del lumen capilar. Y en el enfisema van a hacinar lo que vamos a ver mayor cantidad de islotes de acinos aislados, ¿no? Destrucción completa de nuestro acino secundario, nuestro lobulillo secundario, alteración totalmente de la arquitectura de los alvéolos y bronquios, como podemos ver, y ahí va a haber una confluencia de todo el acino suministrado por bronquiolo terminal, ¿no? Hay una destrucción general. O sea, este tipo de pacientes pueden respirar, pero no se cumple la función de transformación o mitosis o hematosis del oxígeno. Cuando ingresa al respirar se transforme en sangre en oxígeno, ¿no? Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta. Enfermedad vascular pulmonar. Normalmente los pacientes con patología obstructiva crónica van a producir o van a tener como complicación enfermedades vasculares, vasculohemodinámicas. Y lo que se va a producir en este proceso es que los cuadros de hipoxia crónica van a producir infiltración de la pared vascular por células inflamatorias. Es un proceso inflamatorio crónico, lo hemos dicho. La endotelina, que está expresada en el endotelio vascular pulmonar, va a tener mayor presencia, sobre todo en pacientes con hipertensión pulmonar secundario a hipoxia crónica, que eso es lo que produce el EPOC. Va a inducir a la vez a fibrosis e hiperplasia del músculo liso y aumento de la vasculatura pulmonar. Entonces, acá vemos cómo se altera un lecho vascular. Esta es una arteriola normal con paredes totalmente regulares. A nivel tiene su endotelio, su adventicia, su placa íntima y un músculo liso propiamente dicho. Y como vemos, cuando tenemos una arteriola que ya tiene compromiso vascular, la capa media se encuentra bastante engrosada, como ustedes pueden ver. La íntima está engrosada con epitelio fibrótico o proliferación de células fibróticas o fibroblastos y células inflamatorias que hacen que definitivamente no haya una irrigación adecuada a este nivel. No olvidemos que esta imagen es de un capilar pulmonar, ¿no? Entonces, la patología vascular en el EPOC, ¿cómo se va a condicionar? Los estados de hipoxia crónica, porque estos pacientes desaturan con mucha facilidad, va a hacer que en el tiempo se produzca una vasoconstricción pulmonar, a su vez, por aumento de la musculatura lisa, la hiperplasia de la lámina o membrana íntima del vaso capilar, estados o proliferación de fibroblastos que van a condicionar a fibrosis y destrucción del lecho capilar, se produzca hipertensión pulmonar. Este a su vez va a condicionar el famoso cor pulmonar o corazón pulmonar, que va a producir un edema vascular, un edema pulmonar, y como complicación o como desenlace, la muerte del paciente. Por eso que el EPOC, que son situaciones de hipoxia crónica que va avanzando en el tiempo, entra dentro de las principales patologías o causas de morbimortalidad en el mundo. Los fenotipos, según lo que dice GCPOC, anteriormente se hablaba, junto con Goll, hablaban de 4 fenotipos. El no agudizador con enfisema o bronquitis crónica, el mixto EPOC-asma, el agudizador con enfisema y el agudizador con bronquitis crónica. Eran los 4 fenotipos. Y cuando hablamos de fenotipos, hablamos de aquellos atributos de la enfermedad en particular que describe las diferencias entre individuos de EPOC en relación a los parámetros que tienen con significado clínico, que quiere decir individuos con diferente presentación en cuanto a síntomas, en cuanto a agudizaciones, en cuanto a respuesta al tratamiento, en cuanto a la velocidad de progresión de la enfermedad o los casos de aceleración de muerte. Entonces, eso es importante. Entonces, esos fenotipos
es importante destacar. Y como resumen, vemos algunas particularidades en este aspecto. Puntos claves del EPOC. Recordemos que el EPOC es una enfermedad inflamatoria crónica prevenible, ¿no? Común, ¿no? Y tratable. Se va a caracterizar por síntomas respiratorios persistentes, con limitación del flujo aéreo debido a anormalidades en las vías respiratorias y alveolares generalmente causadas por exposición significativa a partículas o gases nocivos, ¿no es cierto? Los síntomas respiratorios más comunes incluyen disnea, tos, producción de esputo generalmente, y estos pueden ser poco reportados por los pacientes o poco percibidos. El principal factor de riesgo para el EPOC es el consumo de tabaco en nuestro medio biomasa, exposición a biomasa, que pueden contribuir otras exposiciones ambientales también, ocupacionales, como la exposición a combustible, biomasa, contaminación de aire, vaping, cannabis, etcétera. El EPOC puede estar marcado por periodos de empeoramiento agudo o síntomas respiratorios llamados exacerbaciones. En la mayoría de los casos de EPOC se va a asociar a enfermedades crónicas cardiovasculares concomitantes que aumentan lógicamente la mortalidad de esta enfermedad, que es lo que hemos hablado hace poco, ¿no? En cuanto a los síntomas que nos dice Gold, nos dice que necesariamente tiene que haber disnea y que tiene una presentación progresiva en el tiempo. Generalmente es peor con el ejercicio y usualmente es persistente. Hay una tos crónica que puede ser seca o productiva, intermitente o no productiva, y que puede causar también sibilancias recurrentes. En cuanto a la producción de esputo, cualquier patrón de producción de crónica de esputo puede indicar EPOC, ¿no? Las infecciones, puede haber infecciones recurrentes del tracto respiratorio inferior, quiere decir zonas broncoalveolares, alveolares, ¿no? Donde se produce las famosas bronconeumonías, neumonías. Hay antecedentes de riesgo como factores propios del huésped, ya hemos hablado de genéticos, congénitos, anomalías de desarrollo, exposición a humo de tabaco, exposición a combustibles para cocinar y calentar, vapor del polvo de gases ocupacionales, gases y otros químicos, ¿no? Y dentro de antecedentes familiares, podríamos pensar en infecciones respiratorias recurrentes, pequeños con bajo peso, ¿no? Personas o pacientes con bajo peso al nacer, prematuridad, etcétera. Eso entra dentro de los factores de riesgo. Otras causas que las cuales puedan producir tos crónica, es importante hacer una disquisición en el diagnóstico de las causas que podrían producir tos crónica. Las causas intratorácicas, asma, cáncer pulmonar, tuberculosis, bronquiectasias, falla cardíaca, fibrosis pulmonar, fibrosis quística, o una tos propiamente dicha idiopática dentro de las causas intratorácicas. Dentro de las causas extratorácicas, rinitis alérgica, una disinesia ciliar postnasal, un síndrome de obstrucción de la vía aérea, reflujo gastroesofágico o algunos medicamentos como las enzimas convertidoras de angiotensina o inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina podrían condicionar episodios de tos crónica, tipo enalapril, captopril, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de época es importante tener la escala de disnea y tener la escala de disnea clara, ¿no? Siempre cuando pasamos prácticas, hablamos con algunos de vuestros compañeros y preguntamos precisamente esta escala de disnea y pocos la recuerdan. Todos saben NIHA y NIHA no es una escala validada. Esta es la escala más validada a nivel mundial, que es la escala según la Medical Rescue Council, validada en 5 grados. Un grado 0, donde hay ausencia de disnea al realizar esfuerzo físico. Un grado 1, disnea al andar deprisa en llano o al andar subiendo una pendiente poco pronunciada, o sea, o subiendo una colina, también la mencionan. Disnea grado 2, disnea que produce una incapacidad de mantener el paso de otras personas de la misma edad caminando en llano o tener que parar a descansar al andar en llano a su propio paso, ¿no? Disnea grado 3, disnea hace que tenga que parar a descansar al andar unos 100 metros, ojo, o sea, una cuadra o pocos minutos después de andar en llano. Hablamos de disnea grado 3. Y disnea grado 4, disnea que impide al paciente salir de casa o aparece con actividades cotidianas como vestirse, peinarse, cepillarse, desvestirse, etcétera.
Estos son los tipos de disnea, según la Medical Rescue Council. Ahora, ¿qué diagnósticos diferenciales tenemos del EPOC? El EPOC usualmente podemos diferenciar con algunas enfermedades que pueden caracterizarse. El EPOC usualmente inicia en la media edad, 40 años punto de corte. Sus síntomas son levemente progresivos y necesariamente tiene que haber antecedente de exposición a tabaco o exposición a químicos orgánicos y o inorgánicos. El asma usualmente es de inicio temprano en la vida. Los síntomas varían mucho de un día a otro. Sus síntomas empeoran con la noche, temprano en la mañana, alergia, rinitis, eczema. También puede presentarse con antecedentes familiares de asma o coexistencia con la obesidad. La obesidad es más para asma que para EPOC. La insuficiencia cardíaca congestiva, la radiografía de tórax muestra un corazón dilatado, edema pulmonar. Las pruebas de función pulmonar indican restricción de volumen, normalmente sin limitación del flujo aéreo. En las bronquiectasias que tenemos grandes volúmenes de esputo purulento, ¿no? Comúnmente asociada a infecciones bacterianas recurrentes. La tomografía muestra una dilatación bronquial con engrosamiento de pared bronquial. En la tuberculosis que encontramos, inicio a todas las edades, cualquier edad puede presentarse. La radiografía de tórax muestra infiltrados pulmonares con confirmación microbiológica, estamos hablando de TB, alta prevalencia local de tuberculosis, ¿no? En nuestro medio es muy frecuente. La bronquiolitis obliterante, inicio de edad más joven, no fumadores, puede tener antecedentes de artritis reumática o exposición a algunos humos, visto después del trasplante o también presentarse después de un trasplante medular. La tomografía va a mostrar zonas de hipodensas en etapas tardías. La panbronquiolitis difusa, predominantemente en padres de ascendencia asiática, ojo, la panbronquiolitis difusa predominantemente en padres de ascendencia asiática. La mayoría de los pacientes son hombres no fumadores, casi todos padecen de sinusitis crónica. A los rayos X de tórax, la tomografía muestra opacidades nodulares centrolobulares pequeñas, difusas y con áreas de hiperinsuflación. Entonces siempre hay que pensar, cuando tenemos un paciente con EPOC, si no tenemos el diagnóstico claro, hay que pensar que puede ser un asma, puede ser una insuficiencia cardíaca, pueden ser bronquiectasias, puede ser una tuberculosis, puede ser una bronquiolitis reiterante o una panbronquiolitis difusa. ¿Cómo llegamos al diagnóstico de EPOC? El EPOC se realiza lógicamente con la clínica de primera mano. De segunda mano hablamos de la espirometría, pruebas de gabinete, para lograr el diagnóstico de estratificación. El gol estándar del diagnóstico de EPOC es la espirometría, porque es una prueba inventada para valorar obstrucción por excelencia. También los rayos X de tórax, la tomografía y el DLCO, pruebas de función pulmonar, nos sirve para llegar al diagnóstico de EPOC. ¿Qué nos dice GOL después de haber hecho nuestra espirometría? Define 4 grados de alteración dependiendo de la severidad. Entonces, valorando o midiendo el FEP1, que es diferente, ojo, que es diferente a los grados de obstrucción de la prueba como tal, de la espirometría, los grados de obstrucción o grados de EPOC por GOL solo tiene 4 grados. Ojo, no se confundan con eso. El grado leve, GOL 1, un FEP1 más de 80% del valor de predicho. El GOL 2, moderado, entre 50 y 80, el valor de predicho. GOL 3, severo, entre el 30 y 50% del valor del predicho. Y el GOL 4, menor a 30% del valor del predicho. Esos 4 grados del GOL. Dentro de la evaluación del paciente con EPOC se tiene que hacer el test CAT o el test de calidad de vida. Esta va a tener una puntuación de 40 puntos aproximadamente, 8 preguntas, cada uno a 5 puntos, en la cual vamos a ir midiendo dependiendo a la incidencia de los síntomas, al deterioro, la tolerabilidad o el mantenimiento de los síntomas. Por ejemplo, si nunca tose o si siempre tose,
si tiene flema o no tiene flema, si no tiene ninguna opresión en el pecho o si tiene alguna opresión, creo que la tenemos acá más detalladamente, perdón, si cómo se siente, si limita las actividades domésticas, si duerme sin problemas, si amanece o despierta o tiene mucha o muy poca energía, todos estos parámetros nos van a dar un resultado cuantitativo, numérico, para poder definir cuál es la calidad de vida de este paciente con EPOC. Ojo, hay que considerar que un paciente con una puntuación menor a 10 se indica que el impacto del EPOC en la calidad de vida del paciente es bastante leve. Y si es más de 10, que el impacto es medio a alto. Eso es importante tenerlo en cuenta. Una de las herramientas que utilizamos también en el EPOC es el índice BODE. ¿Y qué es el índice BODE? El índice BODE nos va a es un índice de mortalidad, ¿no? En pacientes con EPOC. Puede predecir hospitalizaciones, de modificarse con los diferentes tratamientos, como la rehabilitación pulmonar y en la cirugía de reducción de volumen, o la de su complementariedad con el índice Comorbidity Test o COTE, para predecir mortalidad de los pacientes con EPOC. En el paciente con el cual utilizamos el índice BODE, hay que definir qué significa BODE, que son siglas en inglés que nos sirven para valorar BO de body, índice de masa corporal, o de obstrucción, la obstrucción del flujo aéreo medida por el FEP1, la D de disnea, que es grado de disnea, al 0 al 4, y la E de capacidad de ejercicio o ejercicios mediante el test de la caminata de 6 minutos, capacidad de ejercicio. Entonces, eso nos va a valorar el índice BODE y nos va a dar unos números valorados del 0 al 3, dependiendo de las características que se tiene para hacer una interpretación correcta. Por ejemplo, valoramos el índice de masa corporal, la distancia recorrida en el test de caminata de 6 minutos, la disnea, qué tipo de disnea que tiene, y el FEP1 en base a la espirometría nos va a definir también un valor. Y este valor lo vamos a extrapolar a esta tablita. Porque, ¿qué sirve en esta tablita? Nos va a dar una tasa de mortalidad, el BODE, a los 4 años. ¿Qué quiere decir? Si tiene un BODE 2, de 0 a 2, indica que la supervivencia de este paciente a los 4 años es del 82%. Si está entre 3 y 4, 69%. Si está entre 5 y 6, 60%. Si está entre 7 y 10, 25%. Entonces, como pueden ver, dependiendo de cuánto se saque o cuántos resultados se tenga el índice BODE, nos va a indicar el pronóstico de vida de ese paciente. Fíjense cómo sube de forma exponencial un paciente que tiene 0 a 2, 82% a los 4 años de sobrevida, a un paciente que tiene entre 7 y 10, con el cual la expectativa de vida a los 4 años solo es del 25%. Ojo con esta tabla, muchachos. Existe otro test, otra escala, que ya no es el índice BODE, sino es el índice BODEX, que es conocido que la frecuencia de exacerbaciones es un factor pronóstico independientemente, siendo mayor la mortalidad en aquellos con mayor número de exacerbaciones, lógicamente, en el año, aunque no se ha podido demostrar que esta combinación mejore la capacidad de predecir el riesgo de muerte en pacientes con EPOC. En el índice BODEX ya no tenemos el esfuerzo físico, porque los otros ítems sí están consignados, índice de masa corporal, obstrucción y disnea, pero en el cuarto ítem ya no hablamos de test de la caminata o esfuerzo físico, sino hablamos de la presencia o no de exacerbaciones. ¿Y qué particularidades tiene esta escala, según GCPOC? Nos habla que el índice BODEX nos va a dar una mortalidad al año, ¿no? Entonces el BODEX, si tenemos un 0,2 BODEX, gravedad leve, mortalidad al año el 20%. Si tenemos un 3 o 4 de BODEX, moderada, mortalidad 30%. Si tenemos un BODEX de 5 o 6, grave, mortalidad del 40%. Y miren cómo sube del grave al terminal, que nos arroje un valor de 7 a 10 puntos, terminal, donde la tasa de mortalidad al año es aproximadamente del 80%. Es un paciente que está con bastante comorbilidad, ¿no?
con bastante compromiso que definitivamente altera su calidad de vida. ¿Qué nos dice GOL? GOL nos clasifica los famosos fenotipos. Hablábamos inicialmente que GESEPOC ponía 4 tipos de fenotipo, ¿no es cierto? 4 fenotipos. Pero GOL, desde su versión 2023, cambia la clasificación de fenotipos de A, B, C, D a A, E, A, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo lograr el diagnóstico del EPOC? Lógicamente se hace el diagnóstico con la espirometría, se verifica la obstrucción de la vía aérea, se valora los riesgos de exacerbación y síntomas y catalogamos el cuadro clínico. Se hace un test de broncodilatación donde vemos un patrón obstructivo, se debe de definir lógicamente el BODE, ¿no? El FEP1 en base a qué goles, gol 1, 2, 3, 4, valorar la historia de las exacerbaciones, por ejemplo, más de 2 exacerbaciones por año, más de una hospitalización por año o ningún evento hospitalario. Va a catalogar en A, el paciente con bronquitis crónica no agudizador, el B, paciente con enfisema pulmonar no agudizador, y el E, paciente exacerbador tanto para bronquítico crónico como para enfisematoso. También va a incluir en este criterio el test de calidad o el test CAT, donde podemos ver que el CAT menor a 10 entra entre el no agudizador del bronquítico y más de 10 en agudizador del enfisematoso. Entonces, dentro de los fenotipos que hemos visto con las anteriores guías, tanto GOL como GESEPOC, vemos que tenemos al bronquítico crónico, tenemos al enfisematoso y tenemos al exacerbador entre ambas. Pero desaparece el famoso ACOS o trastorno mixto o fenotipo mixto EPOC-asma o asma-EPOC. Entonces, para ello es importante tener en cuenta que en nuestro medio sí debemos seguir utilizando el famoso término de ACOS o enfermedad overlap asma-EPOC. ¿Y por qué? Por la incidencia que tenemos. Y en este sentido, para hacer el diagnóstico correspondiente tenemos criterios mayores y menores. Yo siempre pregunto cuáles son los criterios overlap asma-EPOC. Y precisamente son estos. Criterios mayores, prueba broncodilatadora por espirometría, muy positiva, quiere decir un FEP1 mayor al 15% y volumen absoluto mayor a 400 ml, eosinofilia en esputo y antecedentes personales de asma. Criterios mayores. Basta 2 criterios mayores positivos y 2 menores para confirmar el diagnóstico. Dentro de los criterios menores, cifras elevadas de inmunoglobulina E total, antecedentes personales de atopía o alergia y prueba broncodilatadora normal, más de 12% y en volumen en 200 ml aproximadamente. Entonces son criterios mayores y menores, ojo con esta diapositiva, muchachos, que nos define y nos ayuda a identificar este fenotipo. Entonces, dentro del fenotipo del global, o del GOL, perdón, hemos hablado de un leve, que es el que tiene un FEP1 mayor al 80%, moderado, el que tiene entre 50 y 80%, grave entre 30 y 50%, y el muy grave menor al 30%. Estos son los fenotipos en base a la severidad por espirometría, eso es lo que dice GOL. Un patrón gráfico de cómo se ve un patrón obstructivo, ¿no es cierto? Acá vemos un patrón netamente obstructivo, donde el triángulo superior no se caracteriza o no se divide o no se divisa correctamente, sino pareciera un pulmón pequeñito, ¿no? En base al predicho, que es donde, cómo debe sopar este paciente, como vemos. Un restrictivo, un paciente ya mucho más pequeño, ¿no? No hace curva, no hace meseta tampoco, simplemente es un domo que nos caracteriza en los pacientes con problemas restrictivos. La espirometría siempre va a ser el gol estándar para el diagnóstico del EPOC. Hablamos de una espirometría normal cuando tenemos una relación FEP1-FBC igual o mayor de 0.8, ¿no? Normalmente los volúmenes absolutos son 4 litros para el FEP1 y 5 litros para la FBC, pero cuando tenemos un patrón obstructivo, que quiere decir un FEP1 menor a 0.8 en este caso, vemos que nos está ya marcando un patrón obstructivo, ¿no? Miren cómo acá reduce el tamaño de la curva en comparación al primer gráfico. Lo que vemos acá también es el riesgo de muerte o riesgo
de vida en pacientes que tienen EPOC y aquellos que no tienen EPOC. Y como podemos ver, más del 60-70% la expectativa de vida es mayor en comparación a los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, donde la expectativa de vida va cayendo paulatinamente en el pasar del tiempo y en el pasar de los años y del diagnóstico del EPOC. ¿No? Va cayendo en un 5 a 6% anualmente la capacidad de sobrevivencia. Entonces, ¿cómo hacemos la evaluación de la limitación de la vía aérea? Necesariamente por la espirometría. La espirometría es el gol estándar para el diagnóstico de EPOC, eso nunca se olviden. Debe realizar 20 minutos después de utilizar 400 microgramos de salbutamol inhalado, quiere decir una espirometría con test de broncodilatación para ver cuál es la respuesta. No debe realizar espirometría diagnóstica durante episodios de exacerbación. Lógicamente, si es un paciente que está viniendo al hospital o a emergencia por falta de respiración, con exacerbación, roncantes, silbantes, va a ser difícil o casi imposible poder realizar una espirometría, ¿no? Pero se recomienda no realizarla en episodios de exacerbación, infecciones respiratorias, porque estos incrementan la obstrucción de la vía aérea. No olvidarse que la capacidad vital forzada, el primer segundo más la capacidad vital común, debería marcar menor a 0,70 o menos del límite inferior de normalidad para confirmar que estamos frente a un patrón obstructivo o donde haya la presencia fehaciente de la limitación del flujo aéreo. Es importante comparar el límite inferior de normalidad a lo que mencionábamos para evitar un subdiagnóstico de EPOC en la tercera edad. Eso lo hemos visto la semana pasada, ¿no es cierto? ¿Qué pruebas se utilizan en el paciente con EPOC? La gasometría nos sirve, sobre todo para cuadros obstructivos, grado 3 o 4, pacientes que estén con disnea, con escala MRC 3 o 4, que tenga signos de hipertensión pulmonar o cor pulmonar, y que tenga hematocrito o poliglobulia más de 55%, gasometría arterial. Volúmenes pulmonares estáticos, sospecha de componente restrictivo, obstrucción grado 3 o 4, para estudio de hiperinsulación. Deficiencia de alfa-1 antitripsina en todo paciente con EPOC en menos de una ocasión. Tomografía torácica, fenotipo agudizador, para diagnóstico de bronquiectasia, descartado otras neumopatías asociadas. Función de test de la caminata de 6 minutos, hemos dicho que nos sirve para el cálculo del índice BODE, y pacientes con obstrucción grados 3 o 4. Presiones máximas Pimax, Pmax, ante sospecha de miopatía, neuropatía asociada a valoración previa de rehabilitación respiratoria. Fluxioximetría nocturna, sospecha de desaturación durante el sueño y síndrome de apnea obstructiva del sueño. Electrocardiograma, obstrucción grado 3 o 4, sospecha de enfermedad cardiovascular asociada a cor pulmonar. Estudio del sueño, oximetría nocturna, polisonografía, solo se sospecha de síndrome de apnea hipopnea del sueño, poliglobulia y o insuficiencia cardíaca. Pruebas de esfuerzo, validación previa de rehabilitación pulmonar, ecocardiografía, sospecha de hipertensión pulmonar, cor pulmonar, sospecha de cardiopatía asociada a tromboembolia pulmonar. ¿Qué nos sirve también? El contexto, características clínicas en pacientes con EPOC para valorar gravedad o severidad. Nos habla, ¿qué nos dice GES-EPOC? Que es la guía europea, nos habla de 5 estados, leve, moderado hasta final de la vida, lo cataloga. Indica que es un leve aquel paciente que tiene un BODE 2, de 0 a 2, o un BODEX 0,2 también, pocos síntomas, bajo impacto en la calidad de vida, pocas agudizaciones, buena actividad física. El moderado, normalmente es BODE o BODEX 3 o 4, síntomas moderados, disnea 1 o 2, moderado impacto o menor impacto en la calidad de vida, menor a 20 puntos. Puede haber algunas agudizaciones, 1 a 2 años, que pueden ser leves o moderadas, ¿no? Generalmente hay aceptable actividad física y el FEP cae entre 50 a 65 en moderado. En el grave, 5 a 6, más de 5 en BODEX. Síntomas importantes, disnea 2-3, moderado o alto impacto del test de calidad. Frecuentes agudizaciones, algunas de ellas graves, moderada o escasa actividad física. Generalmente grave ya no hay actividad física, el FEP entre 13 y 50, o sea, bastante severo. El muy grave, un BODEX mayor a 7, mayor a 5 de BODEX. Paciente muy sintomático, una disnea 3-4, alto impacto en la calidad de vida, mayor a 30,
Frecuentes agudizaciones que pueden precisar ingreso hospitalario, actividad física baja o nula, insuficiencia respiratoria habitualmente hipoxémica crónica, tipo 2, obstrucción bronquial muy grave. Y al final de la vida, o paciente que ya está en zona de convalescencia, BODE mayor a 7, BODEX mayor a 5, paciente muy sintomático, una de 4, muy alto impacto en calidad de vida, mayor de 30, más de 3 hospitalizaciones año, actividad física nula o casi nula, insuficiencia respiratoria habitualmente hipercápnica y obstrucción bronquial muy grave, más de 30%. En un FEP1, si es un paciente que está bastante cerrado, es calificado, catalogado como final de la vida. En cuanto al tratamiento, el EPOC, lógicamente que primero hay que identificar los síntomas, los factores de riesgos y lógicamente hacer una espirometría de validación para confirmar el patrón obstructivo. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es revisar los síntomas, si hay exacerbaciones, si fuma, si hay exposición ambiental, si hay alteraciones que pudiesen alterar la adherencia al tratamiento, necesidad de rehabilitación pulmonar, necesidad de oxígeno, ¿no? Neumonías intrahospitalarias, vacunación, espirometría anual de revisión. Siempre es importante realizar un ajuste o una evaluación del tratamiento farmacoterápico o no farmacoterápico para la terapia e iniciar tratamiento, sobre todo si estamos con un FEP entre GOL 1 o 4, los síntomas, las exacerbaciones, si hay o no exposición a hábito tabáquico, la deficiencia de alfa-1 antitripsina, las comorbilidades para establecer e identificar qué tipo de GOL o qué tipo de EPOC tenemos o qué tipo de fenotipo. Entonces, inicialmente lo que se debe recomendar a todo este tipo de pacientes es evitar el tabaco, acudir a su vacunación regular, ¿no? Actividad física y iniciar terapia farmacológica. Entonces es importante tener en cuenta esas aseveraciones. Y lógicamente el manejo de las comorbilidades si las hubiera. Entonces, ¿qué buscamos con el tratamiento? Reducir la progresión de la enfermedad, aliviar los síntomas, aumentar la tolerancia al ejercicio, mejorar la calidad de vida del paciente, prevenir y tratar complicaciones y exacerbaciones, lógicamente, y reducir la mortalidad. Entonces, estos son los ejes de tratamiento, que es lo que buscamos en este tipo de pacientes. Entonces, el tratamiento, existen dos tratamientos. Aquí el tratamiento médico que aumenta la supervivencia, que básicamente va a ser cesación o abandono del hábito tabáquico y la oxigenoterapia, aumenta supervivencia. Y el tratamiento médico que mejore síntomas. Ahí tenemos la farmacoterapia, la rehabilitación, el abandono de tabaco y oxígeno también. Y la cirugía en casos más avanzados, en neumoplastías y trasplantes pulmonares, este fuera el caso de pacientes seleccionados. Entonces, el tratamiento, primero, abandono de tabaco, aumento de actividad física, ejercicio y promover la vacunación. De los 3 tipos de vacunas respiratorias, influenza, neumococo y COVID-19. Aunque GOL ya nos habla desde la versión 24 de que se debe incluir también este tipo de pacientes la vacunación contra virus sincitial respiratorio. Ojo, el uso de beta-agonistas de acción corta nos sirve son de corta duración y para rehabilitación. Los beta-agonistas de acción larga, de duración con tipo tiotropio. Los broncodilatadores de larga duración más corticoides inhalados se utilizan solo en casos de exacerbación. Oxigenoterapia y cirugía de ventilación mecánica si fuese necesario el caso. Entonces, los tratamientos del EPOC hay que catalogarlos y encasillarlos entre leve, moderado, severo, en los cuales vamos a tener medidas típicas, sobre todo en cuadros leves, en cuanto a mejorar calidad de vida, ¿no? Suprimir el tabaco, aumento de actividad física, colocación de vacunas inmunológicas respiratorias, uso de sama-sama o saba-sama, inhalaciones de acción corta demanda, el uso de lava-lama, inhaladores de acción larga. En el EPOC moderado, igual, supresión del tabaco, aumento de actividad física, aumento de promoción de vacuna antigripal o antineumocócica, saba-sama, inhaladores de acción corta y demanda, lama y lava, inhalación larga. Valorar corticoide inhalado en este estadio y valorar teofilina. En el grave, lógicamente, que todo lo anterior, excepto de que consideramos el uso de medicamentos de acción larga, tanto beta-adrenérgicos de acción larga como antimuscarínicos, ¿no?
Y este cuadrito también me pareció interesante, esto salió el año pasado, donde indican cuando hay una indicación directa en pacientes con EPOC de utilizar glucocorticoide inhalado o sistémico. Entonces, la evidencia a favor dice que haya habido hospitalizaciones previas con exacerbaciones por EPOC, que hay al menos más de 2 exacerbaciones moderadas en el último año, que tengamos eosinófilos en sangre mayor a 300 células microlitro, e historia de comorbilidad con asma, está indicado, tiene una evidencia bastante alta del uso de glucocorticoide inhalado. El potencia media, o que esté a favor, básicamente, que haya una exacerbación moderada, ¿no? Por el último año, y haya eosinofilia entre 100, pero menor a 300 células por microlitro. Y uso con precaución o restringido en pacientes con eventos neumónicos, pacientes con una eosinofilia menor a 100 células microgramo o minuto, y una historia de micobacterios por infección por micobacterias, en la cual en este tipo de pacientes donde se está evidenciando que hay cierto grado de inmunosupresión, no se utilice glucocorticoides. Entonces, dentro de los medicamentos que tenemos en la actualidad, tenemos salbutamol, bromuro, los de acción corta, los de acción larga, formoterol, salmeterol, indacaterol, tiotropio y olodaterol dentro de los medicamentos que tienen un tiempo de vida mucho mayor. Los últimos, tanto indacaterol, tiotropio, olodaterol, más de 24 horas de efecto. Por eso su tratamiento es monodosis, ¿no? Listo. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Dependiendo de las características del paciente, un paciente exacerbador con más de 2 exacerbaciones moderadas y una hospitalización del último año, necesariamente este es un exacerbador o agudizador bronquítico crónico o enfisematoso, en lo cual se debe utilizar un lava-lama, ¿no? De acción larga, y se puede añadir, si tenemos corticoides, o mejor dicho, eosinófilos, más de 300 en números absolutos, corticoide inhalado. En cuanto a los no agudizadores que no han tenido un episodio del último año, ya sea bronquítico crónico o enfisematoso, el bronquítico crónico podemos utilizar solo un broncodilatador de acción corta como aliviador o de rescate, pero en el paciente enfisematoso sí se indica el uso de beta-agonistas de acción larga, tipo indacaterol, tipo tiotropio, y beta-agonistas de acción o antimuscarínicos de acción larga, también como famosos LAMA, como el glicopirronio y el indacaterol. Entonces, ¿cuáles son los anónimos de manejo? La disnea, lógicamente, en un lava-lama, más un lava más lama. Utilizar, si es que no hay respuesta favorable, en glucocorticoide inhalado. El tratamiento queda en lava-lama y un corticoide inhalado para controlar. Eso en pacientes normales. En exacerbaciones, y hay que investigar, lógicamente, las causas de la disnea o que produjeron el espasmo. En exacerbaciones tenemos un lava-lama, ¿no? Más corticoide, lava, corticoide inhalado, o si tratamos paciente de eosinofilia, lava más lama, más corticoide inhalado. Si no hay respuesta en exacerbación, podemos utilizar el roflumilaz, sobre todo en pacientes con FEV1 menor a 50%, pacientes con bronquitis crónica y exacerbaciones moderadas a graves. La citromicina también se utiliza en pacientes con triple terapia broncodilatadora mayor a 3 exacerbaciones años. Podemos utilizar un macrólido como la acitromicina. ¿Cuándo se utiliza o se indica el uso de oxígeno domiciliario? Es importante tener en cuenta qué cosa. En paciente con época estable en reposo y a nivel del mar, respirando aire ambiental, y que tenga una presión parcial de oxígeno menor a 55 milímetros de mercurio por haga, una presión parcial de oxígeno o arterial de oxígeno entre 55 y 60 milímetros de mercurio con repercusión por hipoxemia, que tengan EPOC e hipertensión arterial pulmonar o cor pulmonar, indicación de oxígeno, que tengan EPOC e insuficiencia cardíaca congestiva y o arritmias, indicar oxígeno domiciliario, y que tenga un hematocrito más del 55%, estamos hablando de un paciente con poliglobulia probable, en ellos hay que sospechar o esté indicado el uso de oxígeno domiciliario. Y ahora bien, hablamos de exacerbaciones. Esta es más cortita que la anterior. Cuando hablamos de exacerbaciones, hemos visto que es una alteración, un empeoramiento del cuadro basal clínico de un paciente con patología crónica. Entonces, son empeoramientos significativos, pero temporales en la sintomatología y a veces
hay aumento de la necesidad de medicación, añadir mayor terapia inhalatoria o inclusive hospitalización o internamiento del paciente. Entonces, el abordaje de las exacerbaciones generalmente es el empeoramiento agudo de los síntomas respiratorios que llevan a un tratamiento inicial. Está desencadenada por varios factores que aumentan las infecciones respiratorias de vía aérea superior. Los agonistas de acción o beta-2 de acción corta, inhalados, se recomiendan como broncodilatadores de inicio o manejo inicial. Hay que recordar que las exacerbaciones van a tener una progresión multidimensional de la enfermedad, deterioran lógicamente la calidad de vida y la función pulmonar del paciente, aumenta la mortalidad y lógicamente que incrementa costos de salud pública, ¿no? Entonces, eso a tenerlo muy en cuenta con el tema de las exacerbaciones. ¿Cuáles son las etiologías de las exacerbaciones en el EPOC? Un 70-80% de las infecciones respiratorias generalmente van a ser por infecciones respiratorias. De estas, un 30-66% va a ser generalmente por virus, rinovirus, influenza para influenza. Un 30-50% va a ser por bacterias, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Streptococcus pneumoniae, ¿no? Hice una pregunta en el examen, ¿cuál es la incidencia en un paciente tabáquico o paciente con EPOC? Haemophilus influenza la primera, ¿no? Para neumonía, no para EPOC. 20 quiere decir que un 70-80% de las infecciones, de las agudizaciones o los responsables de las agudizaciones va a ser virales o bacterianas en un 70-80% y un 20-30% van a ser por otro tipo de factores desencadenantes de tipo medioambiental como la polución o causas desconocidas, ¿no? Pero un porcentaje menos, como pueden ver. Dentro de la etiología, dentro de las bacterias, en un 40-50%, dentro de las 70-80% de las causas infecciosas, Haemophilus influenza en la cabeza, Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis, si el paciente estuvo hospitalizado, Pseudomonas aeruginosa o Chlamydia pneumoniae. Si fuese virus, rinovirus para influenza, virus sincitial respiratorio y metanemovirus humano o adenovirus. En mixtas, más de un patógeno, bacteriano o viral no puede ser, de causas no infecciosas que corresponden al 20% restante, contaminación ambiental, exposición a bajas temperaturas o frío y causa desconocida. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo? Ojo con esta tabla, es importante que la tengan en cuenta, de exacerbaciones de EPOC. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que un paciente con EPOC se exacerbe? Edad avanzada, tos productiva, duración del EPOC, historia de tratamiento antibiótico previo, hospitalizaciones previas por EPOC, al menos una, tratamiento con teofilinas y que haya comorbilidades como cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, diabetes mellitus, etcétera, bajo FEP1 o bajo volumen expiratorio forzado del primer segundo, que haya presencia de reflujo gastroesofágico o ya el paciente tenga hipertensión pulmonar, son factores de riesgo para tener una exacerbación por EPOC, ¿no? Entonces, dentro de los principales indicadores de exacerbación, va a ser que necesariamente va a haber aumento o severidad de los síntomas, ¿no? La dificultad respiratoria, la disnea, radies pulmonares, ¿no es cierto? Caída de la saturación, confusión, hay falla aguda respiratoria, lógicamente. Al examen físico tenemos cianosis, edema periférico. Usualmente no responde la exacerbación al manejo o al tratamiento médico inicial. Y lógicamente que tengan pacientes con comorbilidades tipo cardiopatías o nefropatías, pero fundamentalmente cardiopatías que empeoren el cuadro respiratorio local, ¿no? Entonces, las exacerbaciones del EPOC hay que valorar algunos aspectos puntuales, ¿no? Paciente que respire por más de 20 a 30 ciclos por minuto es un signo de alarma, que utilice músculos accesorios, también que no haya alteración de la parte mental, también que haya insuficiencia respiratoria pese al uso de dispositivos o oxígeno suplementario, nos habla definitivamente de exacerbaciones o de falla. La falla respiratoria aguda usualmente va a presentar más de 30 respiraciones minuto, ¿no? Hay uso de respiración de músculos respiratorios accesorios, no cambia el estado mental, hay una hipoxemia suplementada por oxígeno, el PCO2 aumenta en comparación al basal, ¿no? Hay retención de CO2, PCO2.
y la falla aguda respiratoria, en la cual se va a producir más de 30 ciclos respiratorios por minuto, uso de musculatura ósea, el uso de cambios del estado mental, acá sí hay cambios en el estado mental, ¿no? Hay delirios, hipoxemia, el uso de ventilatorio o oxígeno suplementario tipo oxígeno de alto flujo como máscara de reservorio o máscara Venturi también, para lograr disminuir la hipercarbia, mantener un FIO 21% e ir bajando paulatinamente y mejorar el tema de la acidosis metabólica menor a 7.25 de pH. Entonces, en cuanto a las exacerbaciones, hay que tener en cuenta algunos grados especiales. El grave, el leve, el moderado, el grave y muy grave. El muy grave es aquel que va a tener alguna característica de los siguientes criterios, al menos una: parada respiratoria, disminución del nivel de conciencia, inestabilidad hemodinámica y acidosis respiratoria grave, un pH menor a 7.30. Esa es una exacerbación muy grave. Una exacerbación grave debe cumplir al menos un criterio: disnea 3 o 4 de la escala American Council, cianosis de nueva aparición, utilización de musculatura accesoria, edemas periféricos de nueva aparición, saturación de oxígeno menor a 90% o PaCO2 menor a 60%, PCO2 mayor a 45 milímetros de mercurio, paciente con hipercapnia previa, acidosis respiratoria moderada, ¿no? 730 a 735, comorbilidades significativas persistentes y complicaciones como arritmias graves, subida cardíaca, etcétera, entra dentro de la clasificación de exacerbaciones graves. Exacerbaciones moderadas se debe cumplir al menos uno de los siguientes criterios y ninguno de los anteriores: un FEP1 basal menor a 50, comorbilidades cardíacas controladas, historia de 2 o más agudizaciones en el último año y al menos 2 síntomas de exacerbación moderada. Y exacerbación leve es aquel que no cumple ningún criterio previo, solo un síntoma, que es la disnea, ¿no? Entonces, el tratamiento es el que hemos mencionado anteriormente: broncodilatadores, corticoides inhalados, corticoides sistémicos, antiinflamatorios no secretorios tipo roflumilast, vacunas antiinfecciosas, vacunas, ¿no? Mucorreguladores con el uso de N-acetilcisteína o iocarbocisteína, dependiendo, y otros factores como cesación del oxígeno, rehabilitación, reducción del volumen pulmonar, que son terapias complementarias de tratamiento. En cuanto a la severidad de la radiografía, es importante utilizar broncodilatadores, que incrementen la dosis dependiendo de la actividad funcional del pulmón, utilizar la acción de beta-2 adrenérgicos de acción corta y anticolinérgicos, considerar el uso de broncodilatadores de acción larga en pacientes menos estables, y en pacientes que conducen podría ser la nebulización lo apropiado. Hay que considerar el uso de corticoides sistémicos, sobre todo si estamos frente a una exacerbación, considerar antibióticos cuando hay señal bacteriana de infección, ¿no? Considerar ventilación mecánica no invasiva para estos casos, antes de invasiva, fundamentalmente. Seguimos en exacerbaciones. Es importante qué indicadores nos pueden evidenciar si el paciente va a entrar o no a una unidad de cuidado intensivo, o a ventilación no invasiva o orotraqueal. Entonces, respiración con acidosis, un pH2 mayor a 0.6 kilopascales o 45 milímetros de mercurio arterial, un pH 7.37, es una acidosis. Una disnea severa con clínica sugestiva de uso de musculatura accesoria, incremento de estados de tos, hay reflejo paroxístico o respiración paroxística y retracción de los arcos intercostales. Perdón, este no era este. Entonces, en las exacerbaciones del EPOC, ¿qué indicaciones para ventilación mecánica tenemos? Una vez que falle la ventilación mecánica no invasiva, tiene indicación de UCI, estatus post-terapia o arresto cardíaco, disminución de estado de conciencia, agitación psicomotora, ¿no?, que no controla con sedación, aspiración masiva, persistencia de vómitos, presencia de secreciones respiratorias, inestabilidad hemodinámica severa con uso de vasopresores tipo noradrenalina para mantener presión estándar,
Alteración ventricular severa o arritmias supraventriculares que pongan a riesgo la vida del paciente son condiciones de uso de ventilación mecánica invasiva. Entonces, ¿qué nos dice GOL 2024? Tratamiento sigue siendo el mismo. Frente a un paciente con disnea, lama, considerar switching, considerar utilizar ventilación, tratamiento no farmacológico, la restricción del tabaco, actividad física, buscar la causa de la disnea es importante. En exacerbaciones, utilizar lama, dependiendo del cuadro y presencia de eosinófilos en sangre, utilizar corticoide sistémico. Si no responde, utilizar antiinflamatorios tipo roflumilaz, sobre todo en estadios o bronquiolitis crónicas con un FEV1 menor a 50, y utilizar la acitromicina preferiblemente en pacientes fumadores. Entonces, el tratamiento normal de las exacerbaciones, similar a lo que hemos visto anteriormente, ¿no es cierto? En cuanto a la rehabilitación, se ha detectado, se ha demostrado que la rehabilitación pulmonar mejora la disnea, lógicamente, el estado de salud, la tolerancia al ejercicio en pacientes estables, una alta evidencia científica. La rehabilitación pulmonar reduce la hospitalización en pacientes que han tenido una exacerbación reciente, menor a o igual a 4 semanas desde la hospitalización. Una tasa de evidencia también alta. B, en cuanto a la educación, no se demostró que la educación por sí sola sea efectiva en un paciente con EPOC. La intervención o autogestión de comunicación con el profesional de salud mejora el estado de salud y disminuye las hospitalizaciones y visitas al departamento de emergencia. Lógicamente, hay un seguimiento periódico por su médico para ver la evolución de la enfermedad. Definitivamente es importante porque esto va a disminuir la incidencia de exacerbaciones y hospitalizaciones. Es importante que la evaluación o la educación en este aspecto integran la red de servicios de salud, ya sea por consulta presencial o telesalud, no han demostrado ningún beneficio en esta ocasión si es que no hay compromiso personal del paciente y familiar y acompañamiento familiar sobre todo. Entonces, ¿cómo prevenimos las exacerbaciones o agudizaciones en el EPOC? Abandono del hábito tabáquico, ¿no? Es importante estimular al paciente en aumentar la frecuencia de actividad física, una dieta variada y balanceada, rica en nutrientes, proteínas y bajo en carbohidratos. Estos pacientes deben consumir o deben tener una dieta hipocarbonatada. Vacunación anual contra influenza, neumococo, COVID-19 y virus sincitial respiratorio, que es lo que ha incluido GOL 2024, fundamentalmente. Entonces, dejar exposición a biomasa en nuestro medio van a ser factores de prevención para evitar las agudizaciones o las exacerbaciones. Y bien, no sé si tienen alguna pregunta, muchachos de EPOC. Es un tema bastante bonito, si se dan cuenta. Su fisiopatología es bastante corta, no es muy compleja, pero es importante que hayan tomado en cuenta. Es de los temas más grandes en este segundo aporte y por ende, aparte que es una patología importante en lo que es neumología, ¿no? Es una patología muy frecuente y muy importante conocer de cerca. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿O todo está claro? Hola, hola, ¿están ahí? Todo claro. Ok. Bien, muchachos. Entonces, nos vemos la próxima clase. No se olviden que el próximo martes vamos a hablar de EPIT y también se hará la charla de bronquiectasias y sarcoidosis para estar dentro del cronograma específico, avanzando como se ha planificado, para tener nuestro segundo aporte el 4 de noviembre y el tercero el 8 de diciembre. Estamos con las fechas ya exactas para poder avanzar nuestro sílabo y poder completar nuestros sílabos sin inconvenientes. Ok, bien muchachos, nos vemos la próxima semana. Cuídense, feliz feriado, buenas tardes, chao, chao.